Saludos, saludos. ¿Qué tal? Qué placer, qué emoción, qué alegría volvernos a encontrar aquí en La Esquina Gigante, el podcast en español de los New York Giants, que llega a ustedes presentado por Ford, el SUV oficial de los New York Giants. Luego del draft, de otras importantísimas noticias, en una etapa de esta temporada muerta donde las emociones se sienten porque hay cosas que han sucedido, sobre todo esa noche del draft, donde el equipo de los Giants, otra vez en su gerencia, cabezada por el señor Shen, pues han hecho un trabajo fenomenal, catalogando a estas escogencias como una de las mejores en todo el draft para fortalecer y colocar a unos Giants de cara a una temporada 23-24 mucho más fuerte y mucho más allá de una segunda ronda de playoff como se vivió la temporada pasada. Recuerden que aquí estamos con todos ustedes. No me hago solo, me hago acompañar y me hago acompañar de la persona perfecta, mi compañero de cabina, de transmisión y aquí en este podcast, mi hermano Francis Adames, hermano mío. Venga. Choque esa manota. ¿Qué tal, Néstor Julio? Aquí estamos estrenando un nuevo estudio, así que sí. Agradeciendo a John Schmeck y a Lance Mero que nos prestó su... Muy original. Sí, nos prestaron su estudio, así como ustedes ven ahora mismo. Como tú dijiste, excelente por la directiva de los Giants con John Shane y también Brian Daboll. En esta selección, su segunda selección, la primera el año pasado fue excelente. Thibodeau, teníamos también al tight end que jugó excelentemente el año pasado, Bellinger, y este año también catalogado como uno de los mejores drafts en la selección, seleccionando a 3 jugadores, y vamos a detallar en estos jugadores, pero yo me enfoco más en los primeros 3, porque los últimos 3 ya vamos a ver jugadores que son más como firma de agente libre, más que draft. Pero los que van a impactar al equipo de los Giants, para mí, son los primeros 3, 4 jugadores. Yo así lo creo. No voy a sacar de esa ecuación tuya, que es perfecta, pero creo que dentro de la cuarta selección, Eric Gray, este acarreador, hay una figura como que muchos así han entendido que ha sido una selección que puede causar un impacto tan inmediato para lo que es el esquema del equipo ofensivo terrestre de los New York Giants. Sobre todo, que hay una pieza clave para esos acarreadores y para el mariscal Daniel Jones, que está entre esos 3 que tú mencionas como selección. Pero vamos al punto y vamos a detallar tal y como hizo el equipo gerencial del señor Shem para esta nueva escogencia. Y vamos a comenzar con nuestra primera selección, el esquinero Deonte Banks, producto de la Universidad de Maryland. Se habla de un atleta tremendo tamaño, 6'2" de estatura para su posición, súper rápido. Estamos hablando de un tipo inteligente. En sus 4 años de colegio, ningún receiver pudo conectar un pase de más de 30 yardas que él estaba guardiando. Y eso es importantísimo para los Giants, porque el año pasado, no solo el año pasado, los últimos años hemos dado demasiadas jugadas largas. Y yo creo que con la presencia de Banks se acorta esa fase de los Giants, permitiendo esos bombazos. Y como tú dijiste, 6'2" de estatura, impresionante el tamaño y el reach con los brazos. Así que manos grandes. Manos grandes, buen olfato para el balón, dónde está el balón. Y con ese tamaño, como dijimos, es para esos balones de 50-50 con un jugador tan alto, va a tener la ventaja. Pero ¿cuáles son las características de Banks? Encaja perfectamente el esquema de Martindale. Y cuando vimos el draft, vimos cómo Martindale se puso contento y a celebrar en ese cuarto de donde estaban reunidos la directiva. Así que Martindale utiliza mucho los blitz. Aquí Banks va a encajar perfectamente contra los blitz. También competirá mucho también con Aaron Robinson, que no lo vimos el año pasado, Cordell Flood, para ser opuesto de Adoree Jackson. Segundo año. Ya vimos a Adoree Jackson lo que hizo contra Minnesota. Así que imagínate a Banks opuesto a Adoree Jackson. Va a ser un shutdown completo contra el equipo contrario. Es cierto, fortalecer teniendo al veterano, un jugador de marca de respeto en esta posición como Adoree Jackson, y traer del otro lado de esa parte de la defensa trasera a este muchacho con las condiciones como ya destacamos en Deonte Banks. Definitivamente que estamos fortaleciendo algo que a nosotros nos viene perjudicando los últimos años, esas jugadas largas que siempre esa parte, esa secundaria a nosotros nos castigaba. Cualquier equipo llegaba y jugaba el juego libre de su mariscal, tener un brazo alegre, el gatillo suelto para decir
decir jugadas de 20 o más yardas. Era algo común para nosotros. Pero para mí, yo digo, Francis, que debemos comenzar por donde se origina todo esto. Y tiene que ser el crédito comenzando a esta gerencia. En un segundo año de Shane, las cosas se ven muy positivas. Ya tú hablaste de esas selecciones del año pasado, que de hecho ahí está Cordell Flowell en ese grupo de esas selecciones que le tocó al nuevo gerente general, y ni hablar con esto. Y con Deonte Bank hay que destacar que si alguien a su escogencia, porque ahí vamos también al punto de cómo llegamos a seleccionar a Deonte Bank. El puesto 25 era nuestra selección. Logramos sacrificar 2 selecciones con Jacksonville para subir un puesto más por la oportunidad, porque estábamos en la disyuntiva, y todos lo sabían, o un wide receiver o un esquinero. Pero al llegar al puesto y estar Deonte Bank seleccionado dentro del grupo entre los top 3 de los esquineros de esta clase del 2023, entre ellos hay un colombiano que fue seleccionado 17, González, con New England Patriots. Que bueno, un latino más, y esto sigue creciendo, y eso es una parte importante, sobre todo para nosotros, la raza, que estos muchachos nos representen. Y él, cuando subió, recuerdo, abrió su chaqueta con la bandera de Colombia. Qué bueno, lindo, los aplaudimos desde aquí. Sabemos que está en otra división, en otra liga, perfecto. Es la conferencia americana, no hay problema. Pero deseamos éxito. Éxito, definitivamente. Claro. Pero volviendo al caso, cuando se selecciona a Deonte Bank, si había alguien contento y feliz, era Martindale. Y es que él lo vio en Maryland como coach defensivo de los Ravens. Él estaba cerca del muchacho y ya él tenía influencia sobre la gerencia y decía, va a caer perfecto a mi esquema defensivo, aparte de la atleticidad, del olfato, como tú destacabas, y para muchos, la mayoría de los expertos, grado A positivo, la selección de Deonte Bank, del cual se decidieron los New York Giants, subiendo ese puesto en el draft como número 24 para seleccionarlo, sacrificando una ronda de la 5ª y otra selección de la 7ª, que los Giants tenían 10 y terminaron con 7 en ese draft. Pero yo creo que movimiento perfecto, genial por parte de la gerencia de los New York Giants. Así es, y yo pienso que los primeros 3 rondas de los Giants que eligieron, le llegaron esos jugadores como caído del cielo, que esos 3 jugadores bien pudieron haber sido seleccionados en la primera ronda. O sea, que los Giants tienen un valor en estos 3 primeros jugadores como si hubiesen seleccionado en la primera ronda. Y por eso yo digo, en la excelente labor que hizo George Shane, también Brian Daboll, y también con la influencia de Wink Martindale, seleccionando a Deonte Banks. Definitivamente. Así que iniciando con ese tremendo golpe en la mesa, reforzando una parte importantísima de nuestra defensiva para mejorar aún más un equipo que hemos lucido en progreso en los últimos años de ser ese equipo defensivo mucho más que la ofensiva. Pero no hay duda que esta presencia, que un Adoree Jackson y que ese grupo de jugadores, como tuvimos 8 esquineros el año pasado, es decir, recuerda cómo estuvimos tan problemático para encontrar cuando no era la elección, era quizás el poco rendimiento, y se quedaba prácticamente Adoree Jackson. Claro está, tenemos que destacar en cierta parte el trabajo de uno que ya no está con nosotros, como Julian Love en esa secundaria, pero no hay duda que tiene más peso sobre todo esta selección de Deonte Banks con los New York Giants como puesto número 24 y como la primera selección del draft. Así es, y como tú dijiste, teníamos muchos esquineros, pero sufrimos muchas lesiones y por eso necesitábamos esa profundidad, y eso es lo que tenemos ahora con Deonte Banks. No solo la profundidad, la rapidez. Tú mencionaste la rapidez, y eso es lo que los Giants están haciendo en este draft, y es lo que están trayendo a este equipo, y es la velocidad, ponerla a su favor. El segunda selección, segundo pick de los Giants, llega en el segundo round y fue el pick overall número 57. Para una gran mayoría, este hombre va a marcar la diferencia de inmediato en el equipo de los Giants y en esta línea ofensiva. Se habla de que estamos ante la presencia del mejor centro disponible que tenía esta clase del 2023. El centro de Minnesota, John Michael Smith, el cual definitivamente fue otro batacazo por parte de la gerencia de los New York Giants. Es un tipo con una movilidad a pesar de su físico impresionante. Es el tipo de jugador que pavimenta el espacio perfecto para que los acarreadores tengan el éxito que han logrado y como logró en su carrera por 4 años en la Universidad de Minnesota, y es lo que hoy la gerencia tomó en cuenta, no solamente para que un Saquon Barkley, pero para un Daniel Jones,
que es uno de de los mariscales que corre muy bien el balón y que no solamente eso, su presencia para proteger ese anillo y ese es prácticamente impenetrable lo que este muchacho ha hecho. Repito, fue la segunda selección, pero para muchos entienden que fue la mejor selección que lograron los Giants en este centro, que crece más a una parte, Francis, que hace 3 años, 2 años, para ser específico, tanto tu persona como yo vivíamos con la preocupación de decir, es que Daniel Jones no puede desarrollar porque no le dan ni 2 segundos a esa línea ofensiva para una protección. Pero cómo hemos ido creciendo con estas últimas firmas, y creo que esta viene siendo como esa cereza en el pastel para que esta ofensiva comience a subir, a elevar y a ser un equipo élite en ese aspecto. Así es. Menciono 3 jugadores, que es Andrew Thomas en la izquierda. Tenemos a Evan Neal, claro, a la derecha. Que Evan Neal, y lo dije, hay que tener paciencia, la misma paciencia que tuvimos con Andrew Thomas, que va a crecer como jugador en el tackle derecho. Pero también cuando añadimos también a Schmidt, a John Michael, como más bien se le conoce como JM. John Michael, excelente jugador, como tú lo mencionaste y como lo mencioné anteriormente, los 3 primeros jugadores pudieron haber sido seleccionados en la primera ronda. Y tú lo dijiste. John Michael pudo haber sido en una primera ronda el mejor centro y que va a jugar desde el primer juego de la temporada, ya que perdimos a John Feliciano por agencia libre. Sí. Así que este jugador va a encajar perfectamente. Lo importante, aparte 6'4", 310 libras de peso. O sea, una estatura buena, no digamos tan alto diría yo 6'6", 6'7", pero 6'4" está bueno. 310 libras, pero lo importante es, como tú dijiste, la movilidad que tiene para acelerar y abrir camino a estos jugadores que están acarreando el balón. Ya sea un Saquon Barkley, como tú me dijiste, Mike Breida regresa de nuevo. Hablaste de un Eric Gray que fue seleccionado 5º en esta ronda. Así que va a ser un jugador clave. No solo eso, es un líder. Cuando tú hablas del centro en la línea ofensiva, estamos hablando de liderazgo. Y eso fue lo que hizo en Minnesota. 24 años. ¿Y qué es lo que me gusta a un jugador de 24 años? Es la madurez. Él en Minnesota era el líder de la línea ofensiva. Entonces, cuando tú tienes a un novato que era líder en el equipo colegial, ya tú tienes algo a tu favor. Un jugador que tiene la cabeza bien puesta, un jugador que sabe cómo manejar cualquier adversidad, y eso es lo que los Giants tienen en su nuevo centro. Qué bueno, y eso definitivamente que me da a mí una alegría inmensa, y uno siempre dice, bueno, el talento, el reporte de los scouts viene de manera perfecta. Pedir que tengan salud, porque es la parte de un atleta donde pueda desarrollar todo su talento, pero el saber, como tú destacas, un punto donde pierde una pieza importante de esa línea ofensiva y trae un joven con hambre, con crecimiento, pero con como cuando tú traes ese ADN, ese reporte de que no puede fallar. Y para el esquema de los New York Giants, ofensivamente hablando, lo que importa el acarreo teniendo una figura de primer orden como es Saquon Barkley, y ni hablar de que cuando no tiene el espacio y le brindan ese pequeño hueco, Daniel Jones te puede hacer daño. Este hombre, con lo que se reporta, lo que se habla de que es un excelente bloqueador para la carrera, pero también con su movilidad puede ayudar bastante a proteger el mariscal. Definitivamente que yo, te soy honesto, esta fue mi selección más favorita. Todas me gustaron, sobre todo esas 3, pero para mí esta fue la más favorita, el cual yo siempre he abogado, porque si tú no inicias protegiendo a tu mariscal, no va a haber un éxito continuo en un equipo, porque no hay manera de que un mariscal se sienta cómodo. Las grandes estrellas de la posición número 1, alrededor de él, Francis, lo sabemos, la historia, están rodeados de una pared blindada de hombres que entregan con su pellejo para que ni siquiera un soplido le pueda llegar al mariscal. Y es allí donde el mariscal desarrolla su juego. Hay atletas en esa posición que sabemos que son habilidosos. Por ejemplo, Patrick Mahomes es un tipo habilidoso, pero Patrick Mahomes ha tenido buena línea ofensiva, ha tenido buena figura que le han permitido hacer todo ese tipo de cosas, porque tú estás enfrentando a un total de 31 equipos que tienen, como se dice, perro con la peste, con hambre, que ven ese mariscal como el hueso deseado y van detrás de él a la cabeza. Mariscales. Entonces ahí es que entra las figuras de esta línea ofensiva para que este hombre pueda tener ese juego cómodo. No solamente él, sino que en este caso
con las condiciones de John Smith, pues de John Michael, definitivamente, que para mí, insisto, es la posición en la selección que más me ha gustado, aunque sé que seguimos teniendo o tuvimos un gran grado en cuanto a todas esas selecciones. Claro, y eso es lo que me ha gustado de John Shane y de Brian Daboll. Ellos en su segundo año, o sea, un año completo, ya tienen, siendo parte de la directiva de los Giants, han visto desde afuera cuál era el problema de esta franquicia y han sabido llenar ese vacío. Cierto. Y la línea ofensiva ha sido el problema de los Giants en los últimos 10 años, diría yo. Y finalmente ya tenemos estos 3 jugadores que mencioné, a Thomas a la derecha, a Neal a la derecha, a Thomas a la izquierda, a Neal a la derecha y ahora a John Michael en el centro. Que estos 3 jugadores jóvenes, por lo menos por 3 años, lo vamos a tener juntos. Tercera selección, llega en el tercer round por una noche más, fajado, trabajando, y aquí sí mucha gente se sorprendió. Se sorprendió porque quizás no entendían de que tan lejos iban a encontrar este talento de la Universidad de Tennessee como wide receiver. Estamos hablando de Jalin Hyatt-King. Fue el pick número 89. Un tipo que tiene que revolucionar el espacio aéreo ofensivo de este equipo. Un tipo que tiene que ser, para mí, y así se ha vendido y se reconoce, el jugador idóneo que necesita Daniel Jones para que el cañón de Daniel Jones se vea con mayor efectividad y más frecuente en los juegos, porque es un experto en rutas largas y es un habilidoso wide receiver que mucho ha entendido que los Giants se robaron este pick. Claro que sí. Fíjate que los Giants se movieron de la 89 a la 73 para así asegurar a Hyatt. 6 pies de estatura, ya un poquito más que un Wan'Dale Robinson, que el propio Shepard, que apenas miden 5'8", 5'9". Así que se movieron en el draft para seleccionarlo. Veloz, aceleración, o sea que abre el terreno para Daniel Jones. Puede ampliarlo con su velocidad. Yardas después de la atrapada, muy importante esto. Y esto es lo que Hyatt trae hacia el conjunto de los Giants. Atrapadas difíciles, Hyatt tiene buenas manos para hacerlo. Puede ser jet sweeper también, o sea, tiene la habilidad también de agarrar el balón detrás de la línea de golpeo y salir corriendo, y ya tiene la ventaja sobre la defensiva. Que de hecho se ha rumorado, se ha comentado que el dirigente Brian Daboll lo puede utilizar como retornador de patada, por eso que tú acabas de decir. Así, y fíjate, como tú mencionaste, es una sorpresa ser seleccionado 73 overall cuando Hyatt estaba en mucho mock draft en la primera ronda como de esos top wide receivers. Sí, señor. Así que los Giants se los robaron. Por eso yo digo, los primeros tres picks, Banks, John Michael y también Hyatt, estos 3 jugadores fácilmente pudieron haber sido seleccionados en la primera ronda. Promedió 18.9 yardas por jugada en lo que fue en recepción, además de 15 touchdowns en su última temporada. Y aunque se habla de que necesita algunos refinamientos, por decir así, el talento que exhibe con esa velocidad, ese tamaño, pues definitivamente es cuestión de traerlo al lugar perfecto donde le van a inculcar, le van a poner y le van a decir, cámbiale esta piececita, póngale esta, súbele este nivel, bájale aquí y tírenlo, para que entonces veamos la clase de espectáculo que podamos disfrutar, porque sí, definitivamente, teniendo a un Daniel Jones con la bazooka que sabemos que quizás, bueno, ¿cómo se llama? El que siempre, el wide receiver, se me fue el nombre de que es el que ha sido, llegaron el mismo año y ha sido el complemento perfecto. Darius Slayton, que es un jugador con buena estatura dentro de ese grupo, pero como que todavía tiene como esa parte para garantizar en un términos porcentualmente hablando, una gran cantidad de balones. Esa manera como que recibe, no lo protege el golpe, y eso es la parte donde quizás este tipo que es considerado atléticamente hablando un portento para la posición, creo que aquí los Giants dieron un golpe fuerte y definitivo en esta tercera selección del draft. Eric Gray, vamos a hablar de él, así pues este hombre viene a ser, como tú decías, dentro de ese aspecto del acarreo, con el juego físico que representa esta posición ofensiva, que puede y tiene el riesgo que en cualquier jugada llegue una lesión. Lo sabemos como el running back que
juega con el impacto fuerte, va a recibir los golpes más fuertes y más certeros porque es de ahí que vienen esos golpes. Entonces tener un hombre que te pueda garantizar muy atlético, muy explosivo, según su reporte, y como tú dices, junto a Matt Breida, estarían ahí siendo ese complemento perfecto para el descanso necesario para Barkley, que cuando esté en la cancha, no sé, cuando él esté fuera de la cancha, tú no sientas la ausencia porque el tipo te pueda rendir y pueda precisamente desahogar a tu acarreador, ya sea para los momentos clave del partido, tu principal acarreador, en el caso nuestro de Saquon Barkley, o ya sea para un final de temporada o más, pensando en los playoffs, donde ya tú llegas bien agolpeado. Así es, o tener un monstruo de 2, 3 cabezas, como tú mencionaste, que cuando uno no esté, no sienta la diferencia. Y eso es, por supuesto, el acarreador se va a cansar y ya viene el cuarto periodo, ya no va a tener esa fortaleza que necesita para tratar de correr por encima de un linebacker o un lineman. Y ahí es donde este jugador viene a formar parte clave de un tercer, cuarto down o de un tercero y cuarto periodo, para darle unas piernas frescas a esta ofensiva de los Giants. Definitivamente. Recuerden que la esquina gigante llega a usted y es presentada por tus concesionarios Ford locales. Y como los Giants, la Ford Bronco Sport siempre está lista para enfrentar cualquier terreno, porque aquí no hay temporada baja. Para ofertas, visite es.buyfordnow.com. Ford en nuestra casa. Bueno, cuántas cosas que podemos seguir abundando luego de este draft, donde luego de allí conseguimos pues el round número 6 a otro esquinero en el nombre de Trey Hawkins, luego Jordan Riley en el round número 7 como de defensive lines, y Gervarius Owens, un safety, en el round también número 7. Fueron ya las 7 selecciones que el señor Shem y todo su equipo de trabajo lograron pues lograron traer en esta clase del 2023, el cual no sé si algo tiene sobre alguno de estos muchachos que estarían allí, que tú dices son como ese tipo de firma complementarias. Sí. Más bien son jugadores como la firma de agente libre. Exacto. Que van a complementar y van a tratar de tener un puesto en el roster de 53. Son jugadores que van, por ejemplo, Riley, de los 3 que tú mencionaste, de Hawkins, Riley y Owens. Riley para mí es el jugador más clave, que va a haber más acción, porque es 340 libras, o sea, es una muralla de jugador de la Universidad de Oregon. Y entonces va a jugar y ayudar contra el acarreo, que tuvimos problemas serios el año pasado contra el acarreo, y este jugador puede ser jugador clave en cuanto a movimientos de adentro hacia afuera, de nuestros linieros titulares. No, definitivamente sí. Es una parte donde yo voy a entrar en el mismo tenor, Francis, y resumiendo estas elecciones, ¿cómo le damos a la gerencia del señor Josh Shem este grupo de hombres? Porque lo que vivimos y lo que vimos es que los Giants terminaron, para los expertos, entre las 10 mejores franquicias al día del draft, es decir, en sus selecciones. Estuvieron, para muchos, entre séptimo, octavo, fueron los Giants el mejor en cuanto a sus selecciones. Yo le doy una A porque acuérdate que empezamos 25 tarde en la selección. Lógico. Y no solo empezamos, en la segunda ronda también 25. En la tercera ronda subimos a 73 porque fue un cambio para asegurar a Jalen Hyatt. Yep. Pero los primeros dos en el 57 y 24. Pick número 24 para Banks y número 57 para John Michael. O sea que está hablando cada 24 25 está seleccionando, con la excepción de Hyatt. Con eso que estamos hablando, yo diría, y estábamos viendo ahí precisamente ese ranking de las mejores selecciones, yo diría que a esas posiciones a los drafts, por donde termina el equipo, lo que le toca en el escalón, como ya es para estar entre los primeros 5. Claro, por eso estar entre los primeros 5. Por eso te lo digo. Esos 3 jugadores van a formar parte del equipo inmediatamente. Inmediato. No, entonces, los mejores jugadores colegiales definitivamente son los primeros 10. Y nosotros seleccionamos número 24 y número 57. Y en estos 2 jugadores tenemos jugadores clave, estos 3 primeros jugadores. No olvidemos de Hyatt, como tú lo mencionaste, un jugador que fácilmente pudo haber sido seleccionado en la primera ronda. Así que no sabemos por qué fue el pick número 73. Pero a favor de los Giants, que cayó en tercera ronda
y pudimos seleccionarlo. Así que los Giants en estos 3 picks, un cornerback, el centro que no lo tenemos y un wide receiver de 6 pies de estatura con veloz, eran jugadores claves que necesitaba esta franquicia. Podemos decir que a las exigencias y a las necesidades la cumplimos a la cabalidad. Es decir, el equipo gerencial hizo un trabajo fenomenal. Por eso hoy los elogios, por eso hoy los aplausos para todo el equipo de Josh Shand y todo el propio Brian Daboll. Tiene que ver el coordinador defensivo, ese tipo de sugerencia, porque se habla, como te dije, que en el caso de Deonte Banks, ya Martindale conocía muy bien. Incluso el gerente general conocía muy bien de parte de Jalen Hyatt, porque él había estado en algunos partidos viendo la Universidad de Tennessee y su equipo de scout, que él tuvo una elección en el 2021, no jugó una gran cantidad de partidos, vino para la temporada del 2022, estuvo con 12 partidos, pero su equipo de scout dijo, es cuestión de que él vuelva otra vez al ritmo. El tipo es el perfecto idóneo y por eso pues el reconocimiento a esta gerencia que han hecho un trabajo fenomenal. ¿Qué queda? Lo que queda es que precisamente, primero la salud puede acompañar a estos nuevos miembros que lo estaremos viendo sobre todo, como dice nuestro compañero Francis Adames, desde ese primer partido de la salud y que comiencen a desarrollar el talento y que precisamente que es la parte donde a mí me da la impresión de que se le va a sacar el beneficio, porque cuando tú llegas a una franquicia que tienes dirigente, coach, con la capacidad y el reconocimiento de los demás, que saben hacer su trabajo y saben hacer crecer, sacarle ese extra a sus jugadores, es lo mejor que le va a pasar a este grupo de novatos que tendrán la oportunidad de hacer ese roster de 53, y yo creo que sí. En mi parte, excelente el draft. Y una cosa que quiero mencionar es que teníamos dos picks en la tercera ronda. Eso fue por el pick de Kadarius Toney que mandamos para Kansas City. Yep. Y con ese pick, entonces traemos a Darren Waller, el tight end, que viene siendo el tercer mejor tight end de toda la liga. Detrás de Kelsey y detrás de ahora se me olvida el de San Francisco. Tú dijiste Kelsey. Sí. Oh, wow. Sí. Acabo de verlo en un partido de baloncesto. George Kittle. Thank you. Hey, thank you. Pero después de Kelsey y Kittle, viene la gente Waller. cree que es fácil manejar todos estos nombres. No, y entonces, y uno enfocado con el draft. No, con los nuestros. Pero estamos invadiendo otro equipo. No, y fíjate que en el año pasado, por la elección, no solamente jugó 9 partidos, pero en el 2020, 107 atrapadas. 1,200 yardas, 1,196 para ser exacto, y 9 touchdowns. Un arma más para Daniel Jones de abrir el camino. Y este jugador, yo creo que en la adición también tenemos a que el linebacker, pero y a Robinson para un run stopper. Estos 3 jugadores por vía de firma van a hacer un gran impacto en esta franquicia. Pero yo creo que de todos los jugadores que se adquirieron por la vía agente libre o trade, yo creo que Waller es el jugador clave para Daniel Jones. Y dice de Daniel Jones, al margen, ya finalizando nuestra entrega del día de hoy, bueno, lo que había que esperarse, que ya pues conocemos la historia, Daniel Jones garantizado, asegurado dentro de esta franquicia como su mariscal titular en esta semana, el Big Sexy, también merecido, el hombre que se mereció, gracias a su trabajo, ir al Pro Bowl, se convierte en el primer jugador desde JPP 2012 que hace un Pro Bowl como defensive line. Estamos hablando de Dexter Lawrence y todas esas piezas clave, Shem la está garantizando y asegurando porque se está construyendo la franquicia de futuro presente para ya comenzar. Fuimos playoff. Entonces la meta de este año no es playoff. No solo ganamos playoffs, fuimos a la segunda ronda. A la segunda divisional contra los Eagles. Contra los Eagles. Así que, y te lo digo, con jugadores que estaban lesionados el año pasado, sin una línea ofensiva sostenible, la línea defensiva también. Tantas lesiones. Tantas lesiones. Con Thibodeau faltando 6 partidos. Y aún así, jugando contra los Eagles en el partido divisional, es remarcable. Definitivamente. Bueno, mientras hacemos este trabajo con ustedes en esta misma semana, pues ya se va a dar a conocer el calendario oficial. De hecho, hay una fecha que ya se hizo pública. Así es, el día de Navidad, 25 de diciembre, estaremos jugando en Filadelfia contra los Eagles. Contra los Eagles. A las 4 y creo que 4:25 de la tarde. Oye, hermano, ese es un día que la familia está en casa. Claro. Eso va a ser un rating de televisión, radio impresionante con esta batalla, esta rivalidad de estas dos ciudades que por todo
todos los deportes mantienen esa lucha entre el fútbol, el baloncesto, el béisbol, y nosotros no somos la excepción. Nosotros llegamos a esta entrega de una más de la esquina gigante, analizando, conociendo las nuevas caras que los New York Giants han logrado en este reciente pasado draft del 2023. ¿Qué nos resta decirle, parte de Francis Adames, de este su servidor, de todo el equipo de producción de la esquina gigante, de que recuerden, estaremos bien cerquitita de ustedes, porque esto apenas está ya comenzando a buscar forma, y ya este equipo de los Giants, que comienzan los minicamp, comienzan los entrenamientos para los jugadores precisamente primer año, y en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos con la patada al aire. Así es. Para decir otra vez que aquí comienza una temporada más de los New York Giants. A ustedes bendiciones, cuídense mucho y seguimos más porque queda mucho más de la esquina gigante.